Consecuencias sociales del desempleo y la inflación en Colombia. Ese es el tema a tratar de nuestro grupo, el grupo 2, conformado por Ruth Jaimes, por Ana, por Harwi y por quien les habla, Sara Reyes. Índice: 1. Introducción. 2. Inflación. 3. Mercado laboral. 4. ¿Qué previsión tiene para la economía en 2023? 5. ¿Cómo ve la inflación y cuándo tocará techo? 6. ¿Qué tanto más se necesita ese impulso de política monetaria? 7. ¿Cómo se percibe para el 2023 la situación del empleo? 8. Conclusiones. Empezamos dando una breve introducción diciendo que en materia de crecimiento para el 2023 pasamos a un pronóstico de 2% a 1%. El principal dato detrás de este ajuste es el comportamiento del consumo en el segundo semestre del 2022. Durante el 2021 y gran parte del 2022 el consumo fue el motor del crecimiento y el sobrecalentamiento de la economía. El fin de las cuarentenas no solo implicó que algunos hogares recuperaran sus ingresos, sino que adicionalmente generaron una euforia en el consumo de los hogares quienes habían retrasado ciertos gastos a causa de la pandemia. Sin embargo, dicha euforia se disipó para finales del 2022. La política monetaria ya está afectando de manera importante el consumo de los hogares. Una señal de lo anterior es el último dato de consumo de los hogares, el cual tuvo una caída del 2.2% en el tercer trimestre del 2022. Dicha caída del 2.2% se asemeja a la caída vista en el último trimestre de 1998, 2,4%, marcando el inicio de la crisis del final del siglo. Teniendo en cuenta que en el tercer trimestre todavía no se han visto todos los efectos de los incrementos de política monetaria, no debería sorprender números negativos en los próximos trimestres. Así, el principal motor de crecimiento durante el 2021-2022 se quedó sin gasolina para el 2023. En lo que concierne a la inflación, no tenemos mayor cambio en nuestra expectativa. Seguimos viendo la inflación cerrando 2023 entre el 7 u 8%. Sin embargo, hay ciertos riesgos alcistas. Por un lado, Colombia continúa con una moneda devaluada, una política monetaria más restrictiva y en los países desarrollados tendríamos más presiones a la alza en la tasa de cambio. De igual forma, si el Banco de la República continúa persiguiendo a solo a la inflación, va a ser difícil ver una reevaluación de la moneda, lo que no ayuda a frenar el alza de precios. Por su parte, el mercado laboral está mostrando señales inquietantes. Se anticipa un incremento de la tasa de desempleo de un nivel cercano al 11.2% en el año 2022 y a un 11.8% en el año 2023. A primera vista, esto puede parecer extraño, pues la tasa de desempleo ha llegado a niveles de un solo dígito en los últimos meses. Sin embargo, la tasa de desempleo en los últimos 2 meses ha bajado, puesto que ha salido más personas del mercado laboral que las que han sido contratadas.
Si este patrón en los últimos 2 meses no es un fenómeno atípico, podría estar anticipado un freno importante en la creación de empleo. En el frente fiscal, se espera que la reforma aprobada recientemente ayude a las finanzas del gobierno y permita mitigar parte del actual déficit. De igual forma, los incrementos en los precios del combustible ayudan a mitigar el déficit del Fondo de Establecimientos de los Precios del Combustible. Así, pronosticamos un déficit fiscal total del GNC del 3.7% para el año 2023. Sin embargo, hay riesgos. En el caso de la reforma tributaria, la excesiva carga tributaria para el sector energético puede frenar de manera importante la actividad económica y afectar negativamente el recaudo. Algo similar sucede con el incremento del precio de los combustibles. Estos riesgos podrían significar un mayor déficit fiscal. Debido a toda esta información surgen ciertas preguntas. Primera, ¿qué prevención tiene para la economía del 2023? ¿Cómo va la inflación cuando tocaría el techo? ¿Qué tanto más se necesita este impulso político monetario? ¿Cómo percibe para el año 2023 la situación de empleo? Para el 2023 tuvimos que llevar a la baja las estimaciones de crecimiento. Estábamos en 2.6% y actualizamos en diciembre al 1.5%, por encima de lo que estima el Banco de la República, que era el 0.5%. En inflación estábamos en 7.6%, pero es probable que revisemos al alza. En el 2023 va a ser un año más complicado de lo que pensábamos desde el macro, y esta necesidad de corregir dos balances grandes. En cuenta corriente hay un déficit cercano al 6% y el fiscal, que cuando se suma el fondo de estabilización del precio de los combustibles supera el 7% por tercer año. El techo de la inflación lo llevamos esperando cerca de 6 meses. Eso muestra que en Colombia hay una mezcla de factores y de oferta y demanda. De la oferta ya conocemos la cadena de suministros, el conflicto en Ucrania y el efecto sobre los precios de algunas materias primas. El fortalecimiento del dólar por las subidas de las tasas de interés en Estados Unidos y lo que pasó con el sector agropecuario en el año 2022, a raíz del paro y fenómeno de la niña. También hay factores de demanda que se sumaron para presionar los precios. La corrección de la inflación debe pasar por ambos factores. Muchos de oferta se han venido resolviendo, pero la recta de la demanda ya la conocemos y es dolorosa: la subida de las tasas del Banco de la República. No se puede hablar del fin del ciclo hasta que la inflación toque el techo. Y lamentablemente con las cifras de diciembre, si algo es claro es que las presiones continúan al alza. Es muy pronto para hablar de un fin de ciclo. No nos cabe duda que el banco en la reunión de este mes tenga que subir por lo menos 100 puntos básicos su tasa de intervención. Al mirar la evolución de empleo desestacionalizado, aislado de los efectos calendario, realmente Colombia aún no está en un dígito. La tasa en octubre había subido el 10.5% y en noviembre el 10.8%. Empezamos a ver un deterioro en la generación de empleo. Colombia tiene un desempleo estructural altísimo. En el año 2023 seguramente vamos a tener un crecimiento sustancialmente por debajo del año 2022. Es probable tener un deterioro en las tasas de desempleo. Nuestro cálculo dicen que el año anterior nuestra tasa de desempleo estuvo alrededor del 11%. Es probable que tengamos una cifra incluso por encima del año 2023. El desempleo puede tener diversas consecuencias sociales negativas, como la pobreza,
que se refiere a la falta de ingresos y recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de una persona y su familia. La pobreza, a su vez, puede llevar a problemas de salud, como la malnutrición, la falta de acceso a atención médica y a medicamentos. Además, el desempleo puede tener un impacto negativo en la salud mental de las personas. Los problemas de salud mental asociados con el desempleo pueden incluir el estrés, la ansiedad, la depresión, el aislamiento social y la pérdida de autoestima. Otra consecuencia social del desempleo es el aumento de la delincuencia y la violencia en la comunidad. Las personas desempleadas pueden tener dificultades para cubrir sus necesidades básicas, lo que puede llevar a la comisión de delitos y a un aumento de la violencia en la comunidad. Otra consecuencia del desempleo es la pérdida del capital humano. El capital humano se refiere al conjunto de habilidades, conocimientos y experiencias que posee una persona y que son valiosos en el mercado laboral. Cuando una persona pierde su empleo, puede perder la oportunidad de desarrollar y mejorar sus habilidades y conocimientos, lo que puede afectar su capacidad para encontrar trabajo en el futuro. En resumen, el desempleo puede tener diversas consecuencias sociales negativas que pueden afectar la salud, la cohesión social y la calidad de vida de las personas desempleadas. Es importante abordar esas consecuencias a través de políticas públicas. Por otra parte, la inflación puede tener diversas consecuencias negativas en la economía, como la pérdida del poder adquisitivo, que se refiere a la disminución de la capacidad de compra de los consumidores debido al aumento de los precios. La inflación también puede generar incertidumbre económica y dificultades para planificar e invertir, lo que puede afectar negativamente el crecimiento económico. Además, la inflación puede tener un impacto negativo en la distribución de la riqueza y en la estabilidad financiera de los hogares y las empresas. Las personas y las empresas con ahorros y activos financieros pueden ver disminuido el valor de su dinero y sus inversiones, mientras que aquellos con deudas pueden beneficiarse de una inflación más alta, lo que puede aumentar las desigualdades económicas. La inflación puede afectar negativamente la competitividad de las empresas, especialmente las que exportan sus productos. Un aumento en los precios nacionales puede hacer que los productos sean menos competitivos en el mercado global y reducir las exportaciones. La inflación puede llevar a políticas monetarias y fiscales restrictivas que puedan afectar negativamente el crecimiento económico y el empleo. En resumen, la inflación puede tener diversas consecuencias negativas en la economía, como la pérdida del poder adquisitivo, la incertidumbre económica, la desigualdad y la pérdida de competitividad.